Hoy vamos a ver Reactive Forms, que es la forma por defecto que utiliza Angular para manejar lo que son los formularios, o sea, lo que sería la entrada a nuestra aplicación, o una de las entradas. Nosotros hasta ahora lo que hemos visto es la entrada a través de clics, de eventos, de teclado. Hemos capturado también la entrada de un input accediendo directamente al objeto del DOM. ¿Se acuerdan cuando vimos que usábamos ese hash para obtener el valor? Ahora vamos a ver un ejemplo contrastándolo. Pero Angular provee un framework bastante interesante. En realidad provee dos frameworks para trabajar con forms, que son Template Forms y Reactive Forms. Template Forms es un módulo que está más relacionado a la forma, digamos, inicial en la cual arrancó Angular 2 a trabajar con formularios, que también es más parecido a cómo trabajaba Angular 1 o AngularJS con el tema de formularios, que es a través de la directiva ng-model, ¿no? Nosotros le asignábamos un modelo a un input y ese input quedaba bindeado, o sea, el valor que tenía el input escrito estaba conectado con una variable dentro de nuestro componente, o bien de alguna variable de nuestro componente o algún objeto que esté relacionado de alguna forma con nuestro componente. Pero en el caso de Reactive Forms se trabaja de una forma se trabaja de una forma diferente. Este sistema de Template Driven Forms traía algunos problemas a la hora de sincronizar los datos, a la hora de tener una visión consistente del formulario y de los datos que estaban, de las validaciones. O sea, no quedaba muy claro en qué momento que se ejecutaban algunas validaciones, y la sincronía de eso traía algunos problemas. Por lo tanto, se trabajó y el equipo de Angular implementó esta nueva forma, que es Reactive Forms, que en las versiones últimas de Angular es la versión por defecto y la que está por defecto en la documentación. Em, Nosotros, bueno, acá en la documentación, si se fijan ahora, acá tenemos Reactive Forms como la forma de trabajar con entrada de usuario. Em, los Reactive Forms nos proporcionan un sistema, digamos, que trabaja con objetos inmutables, que trabaja también con observables, así como vimos en HTTP, vimos los observables, que eran esos objetos que emitían eventos y ante determinadas situaciones podían emitir un evento para que cualquier otro objeto cliente pueda suscribirse a esos cambios y hacer acciones en función de esos cambios. Bueno, Reactive Forms trabaja también con una forma de que uno se puede suscribir a un cambio en el formulario, o se puede suscribir a un cambio dentro de alguno de los inputs del formulario, o a un estado de validación. Nosotros podemos suscribir y hacer acciones en función de eso, crear nuevas validaciones, modificar la interfaz, por ejemplo, no sé, habilitar o no un botón de acuerdo al estado general de ese formulario, o si tiene cargados determinados valores. También nos proporciona una interfaz de acceso síncrono, o sea, nosotros en cualquier momento podemos pedirle a ese formulario cuál es el valor actual de todos los campos que tiene. Y también nos proporciona un framework para crear validaciones, o sea, validaciones entre campos, validaciones de un campo del formulario y validaciones compuestas o validaciones custom, que son las que podemos implementar nosotros. Cuando hablamos de objetos inmutables, por las dudas si no está muy claro qué es un objeto inmutable, bueno, un objeto inmutable es un objeto al cual yo le voy a asignar sus variables, sus valores de la variable de instancia en el momento de creación. Yo lo creo y le asigno todo. En el constructor normalmente se hace cuando trabajamos con un objeto inmutable. Pero yo no voy a poder nunca modificarle un valor a, a ese objeto. Por ejemplo, en JavaScript los objetos inmutables son los strings. O sea, los strings, yo no puedo agarrar un string y, como se puede hacer en C, ir al cuarto carácter y cambiar un valor por otro. ¿Bien? En JavaScript son inmutables los strings. Si yo quiero un string que tenga un valor cambiado, tengo que crear un nuevo string que tenga ese valor cambiado. Y lo mismo va a pasar con los objetos inmutables. Yo tengo un objeto inmutable, si yo le quiero cambiar el valor de una variable de instancia, por ejemplo, tengo un usuario, que el nombre de usuario es inmutable, o que el usuario es inmutable. Si yo quiero otro usuario o ese mismo usuario cambiarle el valor, no voy a poder. Tengo que crear un nuevo usuario que tenga un valor diferente. Bien, esto nos permite a nosotros reducir la mutación, simplificar el manejo de lo que es el estado interno de nuestros objetos. Por eso siempre me puedo quedar tranquilo que nadie le va a tocar un valor, nadie le va a modificar un valor. Puedo validar los valores en la creación de ese objeto y después trabajar con ese objeto, siempre suponiendo que no va a cambiar ninguna variable. En el caso de Angular hay varias partes de Angular que trabajan con objetos inmutables, por ejemplo, la generación de headers
para una para una request HTTP. Bueno, en el caso de los Reactive Forms, el estado de nuestro formulario va a ser inmutable. O sea, lo que va a pasar es que no es que vamos a tener un objeto que se va a ir modificando a medida que el usuario, que las variables se van a ir modificando a medida que el usuario va cargando los valores, sino que el formulario va a ir emitiendo un estado completo del formulario cada vez que cambie. Bien, yo cambio un valor, voy tipeando y mientras voy tipeando, mi formulario va a ir emitiendo un nuevo valor cada vez. Bueno, esto trae algunas ventajas, es una buena práctica trabajar con cierto nivel de inmutabilidad entre nuestros objetos. Es una práctica también vinculada con la programación funcional. Así que bueno, es muy interesante. Hay varios frameworks de inmutabilidad dando vueltas en internet para JavaScript y para otros lenguajes como Java, como .NET. Es muy recomendable que lo lean y que se involucren con este tema de la inmutabilidad porque es un patrón, digamos, de desarrollo que está bastante en uso y que ayuda a reducir errores y a facilitar la testeabilidad de nuestros sistemas. Bien, veamos un poquito entonces en específico cómo funciona esto de los Reactive Forms. Yo para trabajar con Reactive Forms no tengo que habilitar los Reactive Forms, para eso me tengo que importar el módulo de Reactive Forms dentro de mi app module o bueno, dentro del módulo que esté usando esa parte, ¿no es cierto? Si tengo la aplicación dividida en módulos, en ese módulo me voy a tener que, y quiero trabajar con Reactive Forms, me voy a tener que importar el módulo de Reactive Forms como primera etapa. Y después voy a tener que de alguna manera crear lo que se llama un form control. Bien, para esto nosotros tenemos la clase for control, hay también un form builder, que es un objeto, un builder, digamos, un patrón de objetos que nos permite a nosotros, digamos, es un objeto que crea otros objetos, que tiene una forma resumida de crear form controls o form groups, que es lo que vamos a ver en un ratito. Pero nosotros por ahora, en esta introducción básica, no vamos a trabajar con el form builder, lo vamos a hacer todo directamente instanciando nosotros esos objetos. Entonces tenemos que crear un objeto form control y asociarle a través de esta directiva form control, acá está en minúscula pero esta C va con mayúscula, a través de la directiva form control yo le voy a asignar un nombre, ¿bien? A ese objeto. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a asignarle el for control a través de esa variable name, le vamos a asignar el for control a este input. Bien, de esa manera, yo, aunque sea cuando trabajo con un solo control, lo voy a poder hacer. Veamos un ejemplo de código. Entonces lo primero que voy a tener que hacer es importarme el Reactive Form. Yo acá voy a partir del branch Services, que está en Angular 9 Example. Yo creé un nuevo branch acá. Fíjense que tenemos el branch Reactive Forms, donde voy a ir guardando un poquito el código que estemos haciendo en esta demo. Bien, ese branch está basado en la base del ejercicio que usamos para servicios de la to-do list, ¿no? La lista de to-do, esa que ya vimos varias veces. Yo voy a ir tirando acá un ngserve para que ya vaya compilando. Y acá nosotros vamos a agregar, perdón, acá en los imports, vamos a agregar el Reactive Forms Module. Reactive Forms Module. Bien, yo le voy a decir acá que me lo importe. No me lo está tomando. Bueno, vamos a copiarnos. Vamos a importarnos de ahí el Reactive Forms Module. De esta forma habilitamos la posibilidad de usar los form modules y vamos a hacer un pequeño ejemplo muy rápido acá en el app component. Bien, entonces dijimos que nosotros, por ejemplo, vamos a crear acá una variable con un for control. El primer parámetro que yo le paso es el valor que va a tener internamente. Hay varios parámetros que yo le puedo pasar a un for control. Veamos
Entonces ahí creamos el nuevo for control y vamos a setear acá, vamos a crear un nuevo div con un input de tipo texto al cual le vamos a asociar el for control s. Y vamos a mostrar acá abajo, como para hacer una demostración, el valor en cada momento. Bien, entonces si nosotros ingresamos en nuestro sitio, okay, acá tenemos ese for control, bueno, quedó acá un poquito, vamos a separarlo un poco. Vamos a separarlo un poquito, bueno, este es nuestro for control. Entonces si yo voy escribiendo, fíjense que en el atributo value de ese form control, yo voy a tener cuál es el valor que va cargando la persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de que yo quisiera acceder al valor, supongamos, vamos a agregar un evento acá, que muestre vamos a agregar un evento acá que vamos a agregar un evento que cuando yo toque ese botón, lo que va a hacer es generar un alert con ese valor hola. ¿Bien? Esto, a diferencia de como nosotros trabajábamos, fíjense, es bastante parecido, pero esta indirección de agregar el objeto form control me va a permitir a mí, fíjense que es bastante parecido si nosotros vamos a nuestro to-do form, ¿no es cierto? Que nosotros trabajamos con el input directamente usando este hash que nos da una referencia al objeto DOM de este input, ¿no es cierto? Y fíjense que acá yo le pasaba ese objeto DOM y después adentro del, del componente nosotros podíamos acceder con el value a esa description. Bien, hasta acá es bastante parecido. Hay bastantes diferencias. Fíjense que también yo le puedo dar acá un valor inicial, cosa que en el otro no podía de forma tan fácil. Por ejemplo, acá le puedo dar un valor inicial, ¿cierto? Al valor. También puedo, por ejemplo, suscribirme. Fíjense que acá tengo ese objeto value changes, que es un observable, al cual yo me puedo suscribir para que cada vez que cambie el valor, me emita un evento, ¿no? Por ejemplo. Esperen que esto no iría acá. Yo lo voy a crear y una vez que creado me voy a suscribir. Me faltó acá una llave. Lo voy a tener que hacer en el constructor todo. Recién lo estaba haciendo la inicialización directamente. Entonces ahora sí vamos a tener que definir la variable.
Vamos a decirle que es de tipo form control. Bien, entonces ahora, yo tengo la variable form control, la variable name control, que le asigno en el constructor del valor, me suscribo a los cambios y emito, cuando cada vez que me emito un evento de cambio de valor, yo voy a mostrarlo por la consola. Entonces nosotros acá vamos a ver la consola. Entonces cada vez que yo agregue un nuevo valor, se me va a ir emitiendo, ¿no? Entonces yo de esta forma puedo relacionar un campo con otro, puedo suscribirme a los cambios y demás, no ya trabajando con específicamente qué tecla apretó, ¿se acuerdan que antes usábamos el key up, key down? Sino simplemente con un cambio de valor. Esto nos permite trabajar de forma más genérica.